Hoy tenemos cita literaria para recordar la figura y obra del artista mexicano Juan Rulfo. Nos ocuparemos, como muchos de ustedes saben, una figura muy poliédrica en imágenes, en literatura, en cine. Y bueno, esta es una actividad que organizamos desde la casa con la UNAM, Centro de Estudios Mexicanos. Nos acompaña María Luisa Barnés, que es la representante de la UNAM acá en Barcelona, a quien le agradezco desde la casa pues que se hayan sumado a esta actividad, y también a las que haremos el próximo año con motivo de los 100 años que se cumplirán del nacimiento del escritor mexicano. Y esta mesa en concreto la hemos organizado con motivo de los 30 años que se están cumpliendo en este 2016 de la muerte del artista mexicano. Agradecemos también a Mercedes Serna y a Jordi Soler que nos acompañan hoy, y yo cedo la palabra entonces a María Luisa para que nos presente a los invitados. Y simplemente recordarles que la próxima semana, ya para cerrar este primer semestre de actividades de literatura, tendremos al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince el día 13, miércoles, a las 8 de la tarde, en este mismo auditorio. Entonces les esperamos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en pleno verano en esta actividad. Gracias. Hola, ¿ahí? ¿Me escuchan? Sí. Artes en México. Fue a partir de dicha exposición que no ha cesado el interés por conocer más esa parte de su creación. Rulfo recibió en 1970 el Premio Nacional de Literatura de México, en 1983 el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1985 la UNAM le entregó el doctorado honoris causa. Hoy estamos aquí, pues, para hablar de las letras e imágenes en Juan Rulfo, y es un placer para mí presentar a continuación a nuestros distinguidos invitados, Mercedes Serna y Jordi Soler, de quienes leeré pequeñas semblanzas antes de cederles la palabra. Mercedes Serna es profesora titular de Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona y acreditada catedrática desde 2015. Coordina el máster Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana en su versión presencial en la Universidad de Barcelona y online en UNIVA. Es autora de ensayos sobre Bartolomé de las Casas, Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Gutiérrez Nájera, José Martí, Delmira Agustini, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Juan Carlos Onetti, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, publicados en revistas como Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Anales de Literatura Hispanoamericana, Monteagudro, Tropelías, Revista de Indias, Tono Digital y Romance Notes. Especializada en el estudio de las crónicas de Indias, ha publicado la edición de las crónicas de Indias con cátedra en el 2000, la edición filológica de los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega con Castalia en el 2000 y reeditados en 2015, la edición de la Conquista del Nuevo Mundo, textos y documentos de la aventura americana con Castalia en el 2013, o la edición filológica pura de Historia de los Indios de la Nueva España de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, con la conexión anejos de la Real Academia de la Lengua Española en el 2015. Sobre dicha época ha escrito diversos ensayos como los discursos sobre la naturaleza americana, desde el descubrimiento de América hasta la visión ilustrada, el Inca Garcilaso y sus maestros españoles, el ascacismo y el método jesuita en el pensamiento de Inca Garcilaso de la Vega, Fray Toribio de Motolinía y la política colonial española, los tributos y las leyes nuevas, y primeras formulaciones occidentales sobre el indio americano, la sorpresa ante su desnudez. Muchas gracias por estar con nosotros. Jordi Soler nació en 1963 en la Portuguesa, Veracruz, México. Es autor de 2 libros de poesía y 10 novelas traducidas a varias lenguas. Desde Boca Floja, su primera novela, se convirtió en una de las voces literarias más importantes de su generación. La Casa de las Culturas del Mundo en Berlín elaboró un perfil sobre su obra donde dice: más que cualquier otro de los escritores de su generación, Soler ha conseguido un estilo propio, altamente visual en su prosa y su poesía. Durante 10 años, de manera paralela a su trabajo de escritor, hizo programas de música y literatura en 2 de las estaciones de radio más influyentes en México. Luego fue diplomático en Irlanda y ahora vive en Barcelona, la ciudad que abandonó su familia después de la Guerra Civil, donde trabaja en su siguiente novela y en artículos que publica en diarios y revistas. Es caballero, además, de la irlandesa Orden de Finnegans. Muchas gracias, Jordi, por acompañarnos, y le cedo la palabra a Jordi. Bueno, buenas noches. Yo hablaré no solo de Juan Rulfo, sino de su vocación
de fotógrafo, que es una de las zonas, si no desconocida, pues menos frecuentada de la obra de este escritor, que en su parte fotográfica, curiosamente, hay una especie de continuidad con las historias que escribía. Uno de sus grandes fans, como de las fotografías de Rulfo, es un arquitecto e historiador italiano que se llama Francesco Dalco. Y yo, husmeando en la obra de Dalco, me encontré una sentencia que le queda muy bien a la fotografía de Rulfo, de la cual era, como digo, admirador. Dice Dalco: no solo de las formas debe hablar la arquitectura, sino de aquello que éstas ocultan. Y yo pensaba que esto es una sentencia perfecta para las obras de Rulfo, modificando un poco la frase: no solo de las formas debe hablar la fotografía, sino de aquello que éstas ocultan. Porque las fotografías de Rulfo, igual que su prosa, que sus historias, estaban pobladas no solamente de fantasmas, sino también de espacios donde no se veía aparentemente nada, y sin embargo eran las partes más expresivas de sus fotografías. Ahora que estoy diciendo esto, lamento no haber traído unas fotografías de Rulfo, que por si hay alguien que nunca las ha visto, pues son exactamente la reproducción de sus historias. Rulfo hacía fotografías y escribía sus historias paralelamente antes de 1953, que fue cuando publicó, o 55, cuando publicó su primer libro. Antes de esta fecha, como digo, Rulfo era fotógrafo. De hecho, estaba montando una especie de guía de viaje por varias zonas, sobre todo arqueológicas de México, y también de pueblos que le parecían estéticamente interesantes, y llevaba esta obra, llegó a un estado muy avanzado. Paralelamente publicaba estas fotografías que iba tomando, con explicaciones que ya eran el embrión de sus historias, en una revista que se llamaba Mapas y que circulaba en México en los años 40 más o menos, y ahí firmaba sus artículos con un seudónimo que era Juan de la Cosa. Mensualmente Juan de la Cosa publicaba una serie de fotografías con un pie de foto generoso, donde explicaba lo que era el pueblo que había fotografiado, o las ruinas. Siempre fotografiaba, la mayoría de sus fotografías son imágenes de edificios en ruinas. Sobre todo era un especialista en el siglo XVI. Cuando uno se pasea por las fotografías de Juan Rulfo, presiente que lo que Rulfo quería contarnos con esas fotografías era la imposición de la religión católica en los pueblos mexicanos y la batalla de los habitantes de todas esas zonas donde él iba haciendo sus fotografías contra la imposición del clero. Rulfo era tremendamente crítico con el clero, era casi un fanático de todas las iglesias y sobre todo de sus ruinas que iba fotografiando todo el tiempo. El estado de Hidalgo, porque Rulfo era, además de un escritor genial y un fotógrafo muy notable, un burócrata consumado. Rulfo toda su vida vivió del sueldo que le pagaban diversas instituciones en México, el Instituto Nacional Indigenista, esta guía que estaba haciendo
de viaje con sus fotografías, la estaba haciendo patrocinado por el Estado de Hidalgo. El Estado de Hidalgo le pagó un dinero, o se lo iba a pagar cuando menos, y él se dedicó a recorrer todos los pueblos, los caminos, los paisajes de Hidalgo, y hizo una guía de la que hay 800 fotografías. Después vino el éxito tremendo de su literatura, y Rulfo abandonó la fotografía, cuando menos como un proyecto vital, que era lo que él pensaba que iba a hacer con sus fotos. En el archivo fotográfico de Rulfo hay más de 6.000 negativos, todos muy poco vistos. De hecho, hay muy poca cosa publicada de su fotografía, y ha habido exposiciones importantes, una de ellas en el Palacio de Bellas Artes en México, y alguna, no recuerdo en qué institución en Madrid. A partir de las anotaciones que iba haciendo Rulfo, también se da uno cuenta de la manera que tenía de trabajar. Es decir, como ya era un escritor de ficción, que es lo que en realidad era, las fotografías, mientras más pobres son en imágenes, es decir, mientras más en ruinas estaba la iglesia, tiene fotografías que son un montón de piedras, donde se adivina que había un edificio. Mientras más pobre es el edificio, más rica es su prosa. Él, como escritor de ficción, trataba de remendar la realidad. Cuando la realidad era pobre, él inmediatamente metía su pluma para remendar esta realidad. Yo, cuando era un joven aspirante a escritor que vivía en la Ciudad de México, no tenía yo, hoy hacía cuentas en la tarde, ni 18 años, frecuentaba una librería que se llamaba El Parnaso, está en el barrio de Coyoacán, en el DF, en México. Y ahí asistían religiosamente a conversar con el gerente de la librería, que era un sabio de la música. No solo era un sabio de la música, sino que antes había sido gerente de la Filarmónica de la UNAM. O sea, era un señor que vivía para la música, pero como no podía vivir de la música porque no era músico, pues acabó dirigiendo el Parnaso y antes el Ágora. En estas dos librerías eran frecuentadas por Gabriel García Márquez y por Juan Rulfo, que iban a sentarse ahí tardes completas a hablar con Germán, el gerente de música, y a encargarle discos, porque en aquella época, cuando no existía ni iTunes ni Spotify, pues había que encargar los discos, sobre todo a Alemania, porque eran obras raras, sobre todo en el caso de Rulfo, ¿no? Gabo encargaba a veces cosas más populares, pero Rulfo era un especialista en requiems, y los requiems, como se sabe, circulan poco en las tiendas de discos, circulan poco en general. Los requiems no los oye más que los oía Rulfo, y cuando se muere alguien se pone un requiem, pero Rulfo era un experto en esos requiems. Y yo, que era amigo del gerente, de Germán, pues iba a sentarme todas las tardes ahí. Además, como he dicho, era muy joven y quería ser escritor, a esperar a que llegara Gabo o Rulfo, ¿no? Gabo llegaba siempre caminando por media calle, nunca se subía a la acera, que tenía la idea, como era latinoamericano, sabía que si vas caminando al lado de un portón puede salir un malvado y meterte y asaltarte, y él caminaba siempre por media calle, y Rulfo venía siempre por la acera, caminando despacito, como hablaba, como era, su vida transcurría con otras revoluciones. Y se sentaba ahí un par de horas a preguntarle a Germán cómo iban sus pedidos de discos, y ya, no decía absolutamente nada. Germán tenía siempre una botella del tequila que le gustaba a Rulfo, le servía un vasito de tequila, y Rulfo estaba ahí 2 horas oyendo el requiem de turno, sin decir absolutamente nada, y nosotros pasmados,
viendo al maestro y con ganas de decirle algo, pero sin atrevernos a hacerlo, porque íbamos a interrumpir su idilio con el Requiem. Bueno, pues una vez llegó a la librería un Requiem que estaba buscando desde hacía años, que era el Requiem de Cherubini, que yo por supuesto compré después y que tengo en casa, y que a veces cuando bebo tequila lo pongo para homenajear al maestro. Cuando llegó el Requiem de Cherubini, no estaba Rulfo ahí, y Germán dijo que iba a llevarle el Requiem, pero estaba un poco liado en la librería, y yo por supuesto que me ofrecí a llevarle a Rulfo a su casa el Requiem. Todos sabíamos dónde vivía Rulfo, ya lo habíamos seguido de lejos para ver dónde vivía, yo sabía perfectamente cuál era su casa. Total que fui con esa encomienda. Me abrió la muchacha que trabajaba ahí en su casa, y Rulfo estaba ahí con un tequila, haciendo lo mismo que hacía en la librería del Parnaso, es decir, contemplando sus historias seguramente, ¿no? Llegó el disco, lo abrió, la encomienda era que si le gustaba pues lo pagaba y ya está, se lo quedaba. Pero no estaba seguro de que le gustara porque era una versión especial. Total que lo pone el Requiem y yo me quedo ahí sentado otra vez pasmado como siempre viendo al maestro. La muchacha entra y le dice que si quiere otro tequila. Rulfo dice que sí, que le sirva uno al muchacho que viene del Parnaso, que era yo. Y finalmente Rulfo oye el Requiem, decide quedárselo y promete que luego pasará a pagarlo al Parnaso. Esta historia, que he contado varias veces, que yo pensaba que era muy original, después me di cuenta de que hay una legión de hoy adultos que entonces eran jóvenes que compartieron momentos así con Rulfo en sus dos librerías. Una era el Ágora. Yo no tenía edad cuando Rulfo se iba a sentar en silencio en el Ágora, sino que a mí me tocó la época del Parnaso. Pero en la época del Ágora le tocó a Guillermo Sheridan, que es un escritor mexicano mayor que yo, y que tuvo exactamente esta experiencia, pero en la primera librería a la que iba Rulfo. Lo mismo, Rulfo se sentaba a mirar la ventana, solo reaccionaba cuando pasaba una muchacha, en fin, cosas así. Pero Sheridan, que es muy, muy meticuloso, iba anotando lo poco que decía Rulfo, que era muy poquito, pero un día, en algún momento de inspiración, contó una historia que Sheridan transcribió en cuanto se fue Rulfo, con todas las palabras que usaba Rulfo. Es una historia que no me cabe la menor duda de que es así. Yo, que durante la época del Parnaso no se me ocurrió anotar lo poco que decía Rulfo, pues he rescatado la historia que rescató a su vez Guillermo Sheridan en el Ágora, que es una historia muy breve, que no está publicada en ningún sitio, porque en realidad es la transcripción que hizo Guillermo de esta historia, y que me parece una historia extraordinaria, y es muy breve. Rulfo está sentado en el Ágora, en su silla de costumbre, sin decir nada, y de pronto le llega cierta electricidad y empieza a contar con su vocecita, de manera pausada, muy lenta. Dice: un hombre había perdido todo en la guerra, la casa, la parcela, le habían matado a los hijos, ya no tenía sus hijos, y su esposa se había muerto de pena. Los cristeros, los federales, le habían quitado todo, no le quedaba nada. Lo único que le quedaba era un caballo, era uno de esos caballos de rancho, un costal de huesos, y además ese caballo estaba ciego. Entonces el hombre aquel se montó en el caballo, fue al rancho de un vecino y le dijo: vecino, cómpreme este caballo. Y el vecino le dijo: ¿y yo? ¿Para qué quiero ese caballo? Ese caballo está ciego, ya no ve. Y el hombre aquel le insistía: no, el caballo está bueno, sirve para rato, de veras. No, cómpremelo, por favor. No,
ese caballo no está ya ni pa' asesina. Ándele, téngame tantita lástima, deme lo que sea, con tal de poderme ir a México para ver si me dan algo, aunque sea de velador. No, le digo que ese caballo está ciego. Pero el hombre insistía, así que el vecino le dijo, le voy a enseñar lo que es su caballo. Así que lo montó y lo espoleó, y ahí lo iba arriando y dándole con la reata, hasta que por fin el caballo aquel agarró el trote, y el vecino lo enfiló hacia una barda de adobe, y le soltó las riendas, y el caballo siguió trotando, y entonces el vecino desmontó, pero el caballo se siguió de frente, hasta que ¡zum!, se estrelló con la barda. El vecino vino sacudiéndose el polvo, y dijo, ¿ya vio? Ese caballo está ciego, ya no ve. El hombre estaba mirando su caballo, ahí tirado en el polvo, todo descuadrilado, tratando de pararse, y el hombre aquel miró a su caballo con mucha pena, y en una de esas hasta con algo de rencor, y entonces dijo, ¿qué ciego va a estar? Lo que pasa es que ese caballo ya todo le importa una chingada. Pues ya está. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y quiero agradecer a Cristina y a la Casa de América la invitación a participar en este homenaje a Rulfo. El año que viene también va a haber homenajes por su nacimiento, si es que nació cuando nació, que no se sabe cuándo nació. O sea que yo voy a hablar un poco, voy a intentar hacer un poco la trayectoria vital de Rulfo. Perdónenme si ustedes ya la conocen, pero trabajando también con sus textos. Y quizá para empezar habría que decir que Rulfo mentía, y que mentía muchísimas veces. Y eso es lo que voy a empezar así. Antes quiero hacer mención a lo que ha comentado Jordi, algunas cosas que me parecen que son interesantísimas y que en sus narraciones podríamos decir exactamente lo mismo. Él ha empezado comentando que las fotos de Rulfo hay que fijarse en lo que ocultan, que me ha gustado mucho lo que ha dicho y luego lo podemos comentar, lo que ocultan sus narraciones, yo diría. Yo creo que la clave de las narraciones de Rulfo, y que espero que me dé tiempo luego a tratar, está en que ocultan muchísimas cosas, en que dicen muy poco, en que son absolutamente lacónicas, en que no hay narrador o es un narrador que no nos convence, en que sus personajes necesitan de nuestra ayuda. Y entonces son personajes deficientes, personajes que casi no hablan o que parece que no saben expresarse, que no pueden comunicarse. Y el lector les está ayudando y se enfada con ellos porque quiere que hablen y que se comuniquen. Y entonces yo creo que es interesantísimo eso que hacemos nosotros con la lectura de Rulfo, y es ayudar a completar esas narraciones. Y creo que con la fotografía pasa lo mismo. Uno ve las fotos en ruinas y entonces las va completando. Es decir, es un lector o un visualizador activo que entonces toma en ese proceso una dinámica protagonista también, o protagónica, y eso creo que es interesante. También ha comentado que siempre él hacía fotografías de edificios en ruinas. Yo creo que sus narraciones son edificios en ruinas, claramente. Entonces se dan la mano, ¿verdad? Las narraciones y las fotos prácticamente están desilvanadas, todas sus narraciones. Lo vamos a ver, él lo quería así, no vamos a ver de un escritor que no supiera escribir, ni muchísimo menos. Yo creo que a mí me parece que Joyce le influye mucho y que Faulkner le influye mucho, aunque él no quisiera aceptarlo, sobre todo la influencia de Faulkner. Por eso digo que ahora hablaré de cómo Rulfo mintió. Pero son narraciones desilvanadas, deshilachadas, que no acaban nunca, que se repiten machaconamente, absolutamente lacónicas, en fin, de requiem. También sí, es totalmente. Otra palabra, sí. No hay texto de Rulfo que no sea un requiem. Sí. No hay texto de Rulfo que no sea un requiem. Absolutamente todos sus cuentos, y Pedro Páramo está lleno de muertos. Entiendo perfectamente que él escuchará todo el día requiems, porque yo creo que esa es también su narración, ¿no? Y su narrativa.
Y por último, y retomo tu conferencia, es muy interesante en la fotografía, la imagen. Bueno, también en Cortázar le importaba mucho, ¿no? La novela y el cuento como una fotografía, ¿no? La novela como una película de largo aliento, decía Cortázar. Y en Rulfo yo creo que en las narraciones la fotografía está en el paisaje. No hay narración en Rulfo, no hay cuento en Rulfo que no sea un paisaje. El protagonista de las narraciones de Rulfo es el paisaje, ese paisaje árido, desértico, ese río que siempre se está con un agua podrida, o esa tierra comala, caliente, ¿no?, que calienta los cuerpos de dos amantes adúlteros. Es decir, el paisaje es el centro absolutamente de todas las narraciones de Cortázar, y yo diría que no es un paisaje descrito realistamente, no es un escritor realista, y también podemos discutirlo, desde luego. Los paisajes en Rulfo son imágenes que quedan congeladas, son fotografías y tienen un protagonismo extraordinario. Bueno, eso es lo que quería yo retomar también de todo lo que habías comentado, porque igualmente se da en los textos literarios. Dice él: me llamo Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados maternos y paternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos. Y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. Eso es lo que dice Rulfo. Lo que más me gusta de todo esto es cuando me dice, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, porque a Rulfo le preocupaban muchísimo las palabras. Parece ser que, en fin, que tenía un vocabulario extraordinario, que había leído muchísimo diccionario y que se preocupaba por el léxico. Bien, en cuanto al nacimiento de Rulfo, pues no se sabe dónde nació ni en qué año nació. Ahí empezamos con las mentiras de Rulfo. Nació en Apulco, nació en Sayula, nació en San Gabriel, nació en 1917 o nació en 1918. Él siempre dijo que había nacido en 1918. No se sabe por qué. Siempre dijo eso porque parece ser que no es así. Parece ser que él nació el 16 de mayo de 1917 y por eso el año que viene vamos a conmemorar su nacimiento. Pero él siempre dijo que había nacido en el 18. Se ha estudiado por qué. Parece ser que había muchos amigos literatos de su generación, de su quinta, mejor dicho, que habían nacido en el 18, y él quería nacer al igual que sus amigos literatos, como José Luis Martínez o Ali Chumacero. Hay que recordar que Borges también mintió, entonces yo no sé ahí si tenía ya la estela de Borges o qué, pero Borges también quiso ser un hombre del siglo pasado, ¿no?, y también mintió en eso. Hay un ensayo muy bonito que se titula El que no exagera miente, que yo les animo a que lo lean, que es un artículo de Juan Antonio Ascencio, y él hace un inventario de las veces que Rulfo en entrevistas y charlas mintió y dio datos erróneos. Se titula El que no exagera miente. Bien, para defender a Rulfo, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que él tiene otro ensayo que se titula El desafío y la creación, que a mí me encanta. Les animo a que lean ese ensayo de Rulfo porque se entiende mucho su literatura y se entiende mucho cómo el centro de sus narraciones son los personajes. Para él, él dice: yo creo un cuento. ¿Y cómo creo un cuento? Dice en El desafío y la creación. Primero pienso en un personaje, después pienso en el ambiente de ese personaje y después pienso en cómo habla ese personaje. Me parece interesantísimo, porque es maravilloso cuando un escritor te está dando las claves de su propia creación. Para nosotros que somos críticos y estudiosos, pues nos ayuda mucho, ¿no? Y Cortázar también lo hizo muchas veces. Entonces, en El desafío y la creación, él dice: yo siempre pienso en un personaje, luego en el ambiente que le rodea, lo que yo hablaba del paisaje, y después, fíjense que es muy importante cómo habla ese personaje. Por eso creo que se podría perfectamente hacer una ponencia de cómo hablan los personajes de Rulfo, pues son personajes que casi hay que ayudarles a hablar. No hay manera de que tengan un discurso racional y lógico. Bien, en El desafío y la creación, para defender pues eso de que Rulfo miente, comentaba él mismo: somos mentirosos.
Todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es uno de los principios fundamentales de la creación. Entonces, yo creo que esa es la mejor defensa que puede hacer el propio Rulfo, que mintió en muchísimas ocasiones, no solo en la fecha de nacimiento o no solo en no saber dónde nació, sino también en cuando estudió Derecho, que estudió mucho más tarde de lo que él había dicho, o en si había hecho tales lecturas o tales otras. En fin, Arreola dice que está seguro de que había leído a Faulkner y que es imposible que no hubiera leído a Faulkner Rulfo. Bien, por lo tanto ahí sería su propia defensa, ¿no? El escritor, el literato es un mentiroso y puede utilizar la mentira. Hay otro ensayo de Rulfo también muy interesante que se titula Retrato y autobiografía, que a mí me interesa también nombrarlo, porque es un texto de una página. Bueno, Rulfo nunca le escribió demasiadas páginas, todos estos textos son muy breves, como sus narraciones, Y en ese retrato y autobiografía, Rulfo trastocó, fíjense que es una autobiografía, trastocó muchos datos históricos y personales, les digo para que vean que es verdad lo que estoy comentando, y manipuló muchas veces su propia realidad personal, pues yo creo que a veces para estar a la altura de otros escritores latinoamericanos que circulaban en ese momento. No nos olvidemos que en los años 50 le escribe El Llano en Llamas en el 53, en el 55 Pedro Páramo, y claro, luego aparece el boom. En los 50, por ejemplo, recuerdo que José Donoso ya ha publicado Coronación, Miguel Ángel Asturias en los 40, la literatura hispanoamericana empieza a tener importancia, no hablemos de Borges, que en los 40 ya estaba publicando La Aleph, y en los 30, bien, Historia de la Infamia, bien, todos esos cuentos, con lo cual se acercan los 60, empieza a haber todo ese boom de la literatura latinoamericana, y yo creo que él un poco se quiere poner a la altura de toda esa impresionante oleada de escritores que no ha habido otra igual y que posiblemente pasaremos siglos para que vuelva a ocurrir, porque no es normal. Bien, algo que le marca a Rulfo también, y siempre parto de sus narraciones para recrear esta autobiografía, fue el orfanato. Él fue al orfanato porque al padre lo matan, al padre, a Chano lo matan. Lean Diles que no me maten, yo creo que es uno de los cuentos mejores de Rulfo para mí, y es clarísimamente el caso autobiográfico de su padre, es decir, cómo su padre murió asesinado, y Rulfo dio distintas versiones del asesinato de su padre, y en Diles que no me maten pues hay quizá la más importante. A partir de la muerte del padre, la madre tiene que enviar a 2 hijos al orfanato, y Silva, y él es uno de ellos. Él dice que todo lo que le ocurrió después, su forma de ser, como diría Monterroso, pues un tímido patológico, y su soledad o su tristeza, pues él dice que fue por el orfanato. Sus palabras son estas: lo que aprendí, fui a deprimirme. Fue una de las épocas en que me encontré más solo y donde conseguí un estado depresivo que todavía no se me puede curar, dice él. Bien, en sus cuadernos, que también son muy interesantes, él va a describir la desconexión que experimenta un muchacho. Me interesa mucho porque lo que está explicando es algo vital. Quiero decir, lo que estoy planteando yo es si sus narraciones son producto de algo vital o son un artificio literario que se denomina realismo mágico, o son producto de la historia de los cristeros o de la Revolución. O sea, el planteamiento que uno se hace cuando analiza la obra de Rulfo es si es una obra autobiográfica, si es una obra que está muy marcada por el contexto histórico, o si es una obra que utiliza, pues en fin, un artificio como es el realismo mágico, que es otra forma de escribir. En los cuadernos, describe la desconexión que experimenta un muchacho cuando sale del orfanato. Yo diría que así está escrito Pedro Páramo, fíjense. Su cerebro se ha disuelto, dice él, está desilvanado como en la narración de Pedro Páramo, construido con hebras, hilos sueltos y plumas flotantes. Creo que no hay mejor definición de sus propios textos que lo que él dijo, cómo se sentía ese cerebro cuando sale del orfanato, O sea, disuelto, desilvanado, construido con hebras, hilos sueltos y plumas flotantes. Las palabras se desarman en la boca,
La realidad personal se convierte en una enfermedad perniciosa. Esto es lo que a mí me da para pensar si, claro, uno piensa en el realismo mágico y sabemos que trabaja con un tiempo discontinuo, fragmentado, con esas palabras deshilachadas, con un tiempo que es simultáneo o circular, en fin, con un rompecabezas o un laberinto temporal. Por lo tanto, habría que pensar, insisto, se podría plantear si hay algo autobiográfico o realmente no, realmente es un artificio literario, eso quiero decir. Bien, en cualquier caso, el tiempo en Rulfo, y por eso yo creo que no es un escritor realista, o no es un escritor realista a la manera de los escritores realistas de la Revolución, como Mariano Azuela, con Los de Abajo, Luis Guzmán y otros escritores que le precedieron en la literatura de la Revolución Mexicana. Cuando digo que no es un escritor realista al modo de los anteriores escritores de la Revolución Mexicana, es porque su percepción del tiempo siempre es discontinua, su percepción de la realidad siempre es subjetiva, nunca es objetiva, es decir, siempre vemos a sus personajes desde dentro, es decir, esa cámara, yo creo que en el cine se ve muy fácil, yo lo entiendo muy bien cuando pienso en el cine, es como si la cámara en vez de estar afuera y fuera, ¿verdad?, mostrando la realidad, te la comieras. Entonces tú te comes la cámara, eso es lo que hacía Joyce, ¿no? Comerse la cámara y entonces la cámara empieza a ver desde dentro de tu cerebro. Por lo tanto, siempre es una percepción absolutamente subjetiva la que vamos a ver de todos esos personajes y por lo tanto en ese sentido son conciencias muchas veces limitadas, subjetivas. Se introduce por lo tanto el flujo de conciencia, porque piensen ustedes que nosotros continuamente el 90% de las veces estamos callados, por mucho que hablemos estamos más callados en la vida que hablando. Y cuando estamos callados todo el rato es el flujo de conciencia. Y el flujo de conciencia no hay razón, no hay posibilidad de razón, no es un discurso razonado, saltamos continuamente. Por eso digo que es una percepción subjetiva y por eso creo que no es un escritor realista o no al modo, al menos de como son los otros escritores de la Revolución Mexicana. Bien, él hizo una entrevista en 1977, supongo que la conocen, le entrevistó Joaquín Soler en esas entrevistas maravillosas que tenemos de todos los escritores del boom, o de prácticamente todos, y en esa entrevista también de los 77 sigue echando la culpa de todo su estado depresivo al orfelinato. Tal vez, dice él, en lo profundo hay algo que no esté planteado en forma clara en la superficie de la novela. Cuando se refiere a Pedro Páramo, lógicamente, yo tuve una infancia muy dura, muy difícil, una familia que se desintegró muy fácilmente en un lugar que fue totalmente destruido. Entonces viví en una zona de devastación, no solo de devastación humana, sino devastación geográfica. Nunca encontré ni he encontrado hasta la fecha la lógica de todo eso. Es muy interesante. Él mismo se pregunta de dónde le procede su narrativa, ¿no?, de soledad y de devastación. Fíjense, no se puede atribuir a la Revolución, dice él, por lo tanto no sería el contexto histórico lo que marca su narrativa. Fue más bien una cosa atávica, una cosa del destino, una cosa ilógica. Hasta hoy no he encontrado el punto de apoyo que me muestre por qué en esta familia mía sucedieron en esa forma y tan sistemáticamente esa serie de asesinatos y crueldades. Muere su padre, mueren muchísimos de sus parientes, es un caso muy parecido al de Quiroga, muy parecido los dos en ese sentido, por lo tanto, pues claro, toda su narrativa es de Requiem. Bien, dice Poniatowska también tiene un texto muy bonito que se titula Hay vida, no me mereces, es un título muy bonito, Hay vida, no me mereces. Dice ella, de la infancia de Rulfo surgen todos los cuentos. Y a mí eso me interesa mucho porque eso que dice Poniatowska, porque Rulfo siempre criticó, o al menos defendió que su literatura nada tenía que ver con su vida. Es curioso, pero hubo muchas veces muchos comentarios de Rulfo diciendo que todo lo que él contaba era ficción y que no tenía nada que ver con su vida. Yo creo que esa es otra mentira. Es más, estoy convencida que de su vida y de su trayectoria vital surge toda su obra. Fíjense, un
un tema, yo diría que el gran tema, si el gran tema de las narraciones de Rulfo y de Pedro Páramo es el paisaje, cuando me digas acabo, el segundo tema, para mí, de toda la obra de Rulfo, más importante para mí desde mi lectura, es las relaciones truncadas entre padres e hijos. Creo que prácticamente toda la obra recorre, no hay cuento que no trabaje sobre esas relaciones truncadas entre padres e hijos, que evidentemente deriva de un resentimiento que él tuvo por esa orfandad y por la muerte de su padre y el abandono en el que él se sintió. Fíjense en El Paso del Norte, es muy interesante. Apréndete esto, hijo, en el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando te aletíe la vejez aprenderás a vivir. Sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada, que se comen hasta tu recuerdo. Me parece brutal. El Paso del Norte me parece una narración extraordinaria, pero estas son palabras claramente autobiográficas de Rulfo. Sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada, que se comen hasta tu recuerdo. De recuerdos está hecha toda la obra de Rulfo, pero es que además es un tema recurrente y leitmotiv de toda su producción. Fíjense, las relaciones entre padres e hijos truncadas están en la herencia de Matilde Arcángel. No les puedo aquí explicar todos los cuentos, además seguro que lo han leído. En fin, el conflicto entre Euremio el Grande, el Euremio el Chico y el hijo, y la muerte al final de Euremio el Grande. Un cuento que es una parábola bíblica, yo así lo vivo y así lo leo y creo que está dentro de la Biblia. A Rulfo, desde luego que la Revolución de los Cristeros tenía que ser ateo, no me extraña, pero leía la Biblia y se sabía, no digo de memoria, pero el Apocalipsis, claro, el Requiem, ¿no? Estamos siempre en lo mismo, ¿no? Leía muchísimo, era un gran lector de la Biblia. No oyes ladrar los perros, si no me engaño, y vosotros que sois mexicanos, creo que es una expresión que quiere decir que hay vida. Cuando oyes ladrar los perros significa que hay vida. Por lo tanto sería una metáfora, ¿no? Una imagen, una metáfora. Para mí es una parábola bíblica, es bellísima, es impresionante. Tendría, ya digo, que estar como una parábola, porque fíjense que no oyes ladrar los perros, el padre viejo tiene que cargar literalmente con el cuerpo del hijo, de un hijo que está herido porque es un bandolero, porque, en fin, y forman un vía crucis. Para mí forman un vía crucis, forman cristológico, es decir, ahí aparece como Cristo cargando con la cruz. Es absolutamente una parábola y los dos forman una figura contrahecha, de tal manera que el padre está cargando con las culpas de ese hijo que es bandolero, que está herido y que tiene que llevarle a un pueblo, al pueblo más cercano, para que no muera. Es interesante esa figura contrahecha, es bellísima porque el padre no puede ver. El hijo puede ver porque está alto, está sobre los hombros. Entonces, todo el cuento es, dime si ves, oyes ladrar, si ves algo, si hay algo, y el hijo no puede ni hablar, es decir, no le ayuda ni tan siquiera a poder seguir con ese camino. Por lo tanto, otra vez volvemos a hablar de esa ruptura entre los padres y los hijos. En Diles que no me maten es exactamente igual, es la figura del padre que va a morir fusilado y que le pide a su hijo Justino que le convenza al ejército para que no le maten, y su hijo Justino no pide clemencia para el padre. Es que somos muy pobres, otra narración que exactamente está trabajando con las relaciones truncadas entre los padres y los hijos, y además con algo que es muy morboso, que yo creo que ahí está lo que oculta Rulfo. Muchas veces yo creo que sus cuentos son muy, muy crueles y que hay que leer muy profundamente, pero no es que somos muy pobres, una familia llena de hijos, los padres, la madre carga con la culpa de tener unas hijas, no sé si dice rezongonas o con un adjetivo, en fin, pues vamos a decir ligeras de cascos, diríamos, ¿no? De forma muy anticuada, o no sé cómo se podría decir, y toda la fe la ponen en la hija pequeñita, porque es pequeñita, y piensan que esa hija al menos se podrá salvar. Y solo tienen una vaca. La vaca al final se la lleva al río
que era lo único que tenían de sustento. Al final, lean el final, pero desde luego es de una crueldad brutal, porque el hermano pequeño parece enamorada de la única hija virgen y que podría salvarse del delito de caer en brazos de cualquier hombre. Talpa es otro cuento que trabaja con relaciones familiares truncadas, ¿no? El hermano está enamorado de la mujer de su hermano, por lo tanto, exactamente, y siempre con la culpa. Siempre en todas las narraciones aparece la culpa. Claro, estas relaciones familiares truncadas llevan a una sexualidad que sí que es muy fulneriana, porque si leemos los textos de Faulkner exactamente aparece igual esas relaciones familiares, ¿no? Macario, para mí, está en El ruido y la furia, clarísimamente. En Benji es Macario, es clarísimo que es Macario, y es que van a la par uno y otro, Pero esas relaciones familiares truncadas, como digo, pues llevan una sexualidad también o disoluta o extraña o diríamos no burguesa, o diríamos fuera de las conductas del orden estipulado. Como en Faulkner y como en García Márquez y como ocurre con el realismo mágico. Por eso insisto, si estamos hablando de una forma de trabajar, de un tipo de lenguaje, estamos hablando de algo vital que vivió Rulfo y que expresa en sus textos, o estamos hablando de un contexto histórico y cultural, y eso es lo que habría que plantear en realidad en todo lo que es el realismo mágico, porque pasa igual con los textos de García Márquez. Fíjense que en todas sus narraciones no hay una relación sexual que sea, vamos a decir, ordinaria, normalita, poca cosa, cualquier cosa. O sea, en todos sus textos, como los de García Márquez, pues se da o la zoofilia o la pederastia, o la sexualidad fálica, indomable, turbia, o la endogámica, en fin, o la instintiva, como ocurre con Macario, ¿no? Que es un niño que más bien parece retrasado, pues como el Benji del ruido y la furia de Faulkner. Lo tienen en todos los textos. En Pedro Páramo, todos son hijos de Pedro Páramo. Y si todos son hijos de Pedro Páramo, bueno, todos somos hijos de Adán y Eva. Y si todos somos hijos de Adán y Eva, nos hemos procreado entre nosotros, ¿no? Y hemos sido incestuosos desde el inicio de los tiempos. Exactamente igual. Bien, fíjese, yo no conocía a nadie, dice él, así que después, cuando habla de la burocracia y de trabajar ahí, después de las horas de trabajo me quedaba a escribir, precisamente como una especie de diálogo que hacía yo conmigo mismo. Yo vivía con la soledad, le dice Elena Poniatowska en 1980. Yo platicaba, charlaba con la soledad. Es decir, que hay una conciencia trágica desde su infancia, de toda su vida. Las cartas a su novia, las cartas a Clara, de 1945, también habla del abandono de sus padres. O sea que, insisto en ese perfil autobiográfico, aunque él nunca dijo que lo tuviera. Bien, fíjense, nunca he usado ni en los cuentos ni en Pedro Páramo nada autobiográfico. Yo digo que sí. No hay página allí que tenga que ver con mi persona ni con mi familia. Son palabras de él, por eso lo he dicho antes, No utilizo nunca la autobiografía directa. No es porque yo tenga algo en contra de este modo novelístico. Es simplemente porque los personajes conocidos no me dan la realidad que necesito y que me dan los personajes imaginados. Ahí está. Bien, prácticamente casi todos sus textos trabajan en la revolución la rebelión. No es una revolución, es una rebelión de los cristeros, de 1926 a 1928. Prácticamente casi todos los textos, y si no, en la Revolución Mexicana, menos, mucho menos. Por lo tanto, todos sus cuentos están ambientados en algo que él vivió cuando tenía 10 años. Seguimos hablando de un perfil autobiográfico. Como ejemplo máximo de esa rebelión de los cristeros, tienen un texto que no es tan famoso ni tan conocido, a mí no me gusta tanto, que se titula La noche que lo dejaron solo, que habla, pero es que todos están trabajando sobre la rebelión de los cristeros, es decir, esa rebelión después de Elías, de Plutarco Elías Calles, que él fue seguidor de Obregón y que quería imponer la laicidad, un estado laico y de izquierdas. Pues entonces se rebelaron pues los latifundistas y la gente muy católica, y entonces ahí viva Cristo Rey con esa rebelión que parece ser que provino sobre todo de las mujeres, que eran muy beatas, y que
Bien, La madre idolatrada, otra cosa que también es autobiográfica, La madre idolatrada, que lleva dentro Juan Preciado en Pedro Páramo, no sé si la recuerdan, porque Juan Preciado va al pueblo porque se lo dice a su madre y ve con los ojos de su madre, es bellísimo, ¿no? La visión que tiene es a través de los ojos de su madre, porque le sirve de amuleto a la madre, ¿no? Pues es una madre, como dice Luis Ars, típicamente mexicana, y por tanto también tiene mucho de proyección autobiográfica. Es muy interesante otro tema, ya voy a acabar, pero otro tema muy interesante que habría que trabajar es la visión que tiene Rulfo de las mujeres en la obra en su obra, porque excepto Susana San Juan, que es bellísima esa figura, él dice que Pedro Páramo lo escribió pensando en Susana San Juan, una niña que había conocido a los 13 años, con la cual no volvió a ver nunca más, ese amor imposible, porque Pedro Páramo lo consigue todo, absolutamente todo, menos el amor de Susana San Juan. Y podría decirse que Pedro Páramo es una novela de amor, podría decirse que es una novela de un amor imposible. Yo creo que puede verse de ese modo. Él además así la definió. Y es muy interesante, porque a mí me recuerda mucho a la Aleph de Borges, me recuerda mucho a Beatriz Viterbo de Borges. Ya había escrito Borges su Beatriz Viterbo 10 años antes, y en el Aleph, ¿verdad?, es del 45 o del 43, pero son calcados esos cuentos, y luego es muy bonito si lo queréis relacionar con El otoño del patriarca de García Márquez. Creo que hay que relacionar el Aleph con Susana San Juan y con El otoño del patriarca, novela que se lee muy poco, El otoño del patriarca, que a mí me parece maravillosa, y más después de que el pobre García Márquez, con la fama de 100 años, ¿quién se levanta? Bueno, Rulfo no se levantó, después del Llano en llamas y de Pedro Páramo no volvió a escribir. También quería hablar de eso, pero ya no voy a usar más de tiempo, porque siempre se ha dicho que era un Butterville y no es verdad. O sea, Rulfo no escribió porque no pudo escribir, no porque no quisiera escribir, no fue a conciencia que quiso dejar de escribir, ¿no? Pero entre la fama y después las críticas, el terror a las críticas, yo creo que también le influyeron mucho en esa parálisis. Bien, bueno, pues en El otoño del patriarca, acabo con este discurso, también aparece la proyección de una mujer que es Manuela, ese dictador del otoño del patriarca, que lo consigue absolutamente todo como Pedro Páramo, menos el amor de Manuela. Entonces es muy parecido El otoño del patriarca, Pedro Páramo y el Aleph. Yo creo que ahí se puede hacer un discurso muy bonito, literario, de intertextualidad, por supuesto. Bien, ¿la crítica le hizo daño? No, enseguida se hizo famoso Rulfo y hubo críticas de sus novelas, pero Rulfo tuvo muy buena fama en general. Sin embargo, lo que dice su hijo es que una crítica le dejaba hecho polvo, le destrozaba, y que eso le impidió, le produjo cierta parálisis para seguir escribiendo. El propio Rulfo, que era muy amigo de Monterroso, dice que Monterroso tiene un cuento que trata de un zorro, el propio Rulfo lo dijo, y ese zorro escribe 2 libros, y le dicen, bueno, ¿y por qué no sigues escribiendo? Y dice el zorro, estos quieren que yo escriba para que escriba un libro malo, así que yo voy a hacer como el zorro de Monterroso, no voy a escribir porque están esperando que escriba un libro malo. Se lo dijo el propio Rulfo. Para acabar, recuerdo una estancia con Augusto Monterroso, que le invitamos en la facultad, en la Universidad de Barcelona. Antes le comentaba a mis colegas que vino Monterroso, no habló nada. Yo no sé si se le contagió de Rulfo, yo a Rulfo no le conocí. Fue un desastre la charla porque no hubo charla, pero a la noche no cayó, que es lo que les dije a ellos. No sé, habló muchísimo de Rulfo. Fue una noche mágica, muy bonita. Estaba también Juan José Millás, un gran escritor, y habló mucho de Rulfo y contó muchísimas anécdotas de Rulfo, y contó una que les cuento aquí porque yo soy testigo y yo no miento, porque no soy escritora, no necesito mentir. Entonces contó lo siguiente. Ustedes saben que Monterroso tiene el cuento más corto de las letras españolas, ¿no? Hispanas, mejor dicho, hispanas. Y es cuando se levantó, el dinosaurio todavía estaba allí.
cuando se levantó, y hay una coma, porque es muy importante la coma, ¿no? Si no, sería cuando se levantó el dinosaurio, todavía estaba allí. Y Monterroso contó su cuento. Esa noche de cena, que fue lo mejor, ya digo, nos explicó el cuento, y yo les explico ahora lo que dijo Monterroso. Monterroso dice que ese cuento, que después ha dado a muchísimas páginas literarias, incluso se ha dicho que el dinosaurio era el unicornio, el ideal. Fíjense ustedes cómo nosotros interpretamos, pero en fin, los escritores creo que son mucho más prosaicos muchas veces, ¿no? Y nos dejan que nosotros vivamos de esos ideales. Dice Monterroso que estaban en un congreso y compartieron una habitación, porque eran muy amigos, y en 2 camitas. Y que entonces Monterroso, pues debía ser a las 5 de la mañana, eso contó él. Tampoco sé si es verdad, si Monterroso miente, ¿eh? Claro, estoy pensando que igual mintió. Entonces estaba él de lado y levantó los ojos para ver si estaba Rulfo en la cama. Entonces él vio que estaba Rulfo en la cama, ¿no? Con ese bultito diminuto, pequeñito que hacía. Por lo tanto, sí que estaba aún en la cama, y que entonces en ese momento Monterroso pensó: el dinosaurio, Rulfo, porque ya había sido un hombre muy famoso, todavía está aquí. Y que de ahí Monterroso escribió esa línea. Y esto les dejo a ustedes. Gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta, comentario, disponemos de 10 minutitos. Si no, pues... Yo tengo una curiosidad, si esta guía que hizo Rulfo de 300 fotografías se puede conseguir actualmente. No existe. Lo que hay son los apuntes que hacía, unas libretas, y las fotografías. Nadie se ha puesto a armarla y editarla. De hecho, existe poquísimo. Con las fotografías no se ha hecho casi nada. No. Sí. Lo tiene toda la fundación, ¿no? La Sí. Fundación Juan Rulfo tiene todo. ¿Y por qué no las publica? Pues está, yo creo que... En ello. Las va soltando. ¿O por derechos de autor? O... Son muy celosos del... Por eso digo, debe haber ahí del algún nombre, problema, sí. ¿no? Sí, bueno, un exceso de celo, ¿no? Pero a lo mejor Claro. estaría bien que circulara eso. Hombre, claro. Sí. Bueno, yo tengo, más allá de la muerte, bueno, del requiem, a mí tanto las fotografías como la literatura de Juan Rulfo siempre me dan la sensación de silencio, de de su personaje silencioso, tímido. Es lo mismo que a mí me da la sensación, su fotografía al verla son ruinas, pero te dan la sensación de que estás en un paisaje silencioso, ¿no? Igual que su literatura, te da la sensación de que no pasa nada y que por lo tanto no hay sonido, no hay movimiento, no hay nada, ¿no? ¿Creen que esto se podría, incluso en sus guiones, ¿no? Todo está como vamos, relacionado, el silencio en toda su obra, ¿no? No. Sí, yo creo que, bueno, hace rato decíamos que las fotografías retratan unas ruinas exactamente igual que en sus cuentos hay ese mismo retrato de ruinas, pero quizá porque las ruinas son el producto de algo que ya aconteció, ¿no? El resto es el silencio, que es otra manera de ver las fotos y los cuentos de Rulfo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que Octavio Paz decía que la poesía de Gerardo Denis, es un poeta mexicano extraordinario, aunque nació aquí, era una fotografía del derrumbe, o sea, pero digamos antes de hacer explosión contra el suelo. O sea, la poesía de Denis era ese derrumbe detenido, pero quizá en las fotos de Rulfo lo que vemos es el derrumbe ya consumado, ¿no? Por buscar una explicación a esto, porque a mí en realidad como escritor
cualquier explicación sobre la obra mía o de otro me desconcierta mucho, me pone más bien nervioso. Yo creo que lo de Monterroso es verdad, es así. Luego vienen los especialistas y montan toda una teoría. Bueno, a veces la mejoran, ¿eh? No, siempre la mejoran. Pues esto de Rulfo es horrible. Sí, sí, sí. Ver dormido ahí al viejito. Yo diría, es horrible. sí. De hecho, nos acabas de arruinar el cuento Yo diría de Monterroso. que el silencio, yo no diría tanto el silencio como, yo creo que lo que consiguió Rulfo magistralmente es que él no aparezca. Creo que es distinto. No hay silencio en la obra para mí, sino que él no aparece, él no quiso aparecer nunca. Él no quiere ser un narrador omnisciente que nos haga dirigir ese texto y nos haga tener que leer lo que él quiere que leamos. Entonces él desaparece de la obra, eso es extraordinario. Yo creo que eso lo hace muy bien Rulfo. Él desaparece, te deja ahí a los personajes, no les ayuda, tú no sabes quién habla, quién no habla, son diálogos truncados, alguien habla, el otro no contesta, tú dices, pero ¿por qué no contesta? Eso es maravilloso. ¿Qué es lo que hace Rulfo? Es muy inteligente. Lo que hace Rulfo es, aquí te dejo todo. No hay silencio. Lo que pasa que no dice por dónde tienes, no te da información. No es un ensayo en que te da información y tú sabes qué piensa de un personaje y de otro y su trayectoria y su... No. Son todo diálogos truncados, rotos. Es un lío, no sabes quién habla, luego te das cuenta que es un profesor que se va de Lubina y entonces viene el que le sustituye, esto te lo dicen al final. Cada vez te da un poquito más de información y cuando te da un poquito más te cambia totalmente el cuento. Te habías hecho una idea y cuando te da un poquito de información es otra y luego te da otro poquito más y es otra. Esos son cientos de cuentos en un cuento. Eso es una técnica, o sea, vamos a ver, no mitifiquemos, eso es una técnica. Eso es una técnica. Uno no escribe así por ósmosis. Me ha salido. Eso es una técnica. Y hay que estudiar mucho. Y Rulfo, sus narraciones, bueno, las repasaba y quitaba. Quiero decir, no sé. Yo creo que es engañoso que Rulfo no nos guía, que no aparece en sus narraciones. Eso no también me parece. Sí, eso también me parece que es otra de sus mentiras. O sea, así como estaba ocupando un espacio sin hacer nada y en silencio, pero en realidad lo que estaba haciendo era ocupar ese espacio, obligarte a estar pendiente de lo que iba a hacer, que es un poco el caso de sus narraciones. O sea, no es un escritor que evidentemente te va diciendo por dónde vayas, pero pone ahí su obra. O sea, eso al final es su obra, claro. Sí, eso al final es una manera de guiarte, claro. Y de hacerte o de que no lo guiarte. leas como él quería que lo leas. O de no guiarte. O de no guiarte, claro. Sí. Sí, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues agradecerles muchísimo el estar acá con nosotros, a la UNAM nuevamente, a ustedes, y bueno, recordarles que el próximo año volveremos a revisitar a Rulfo. Muchísimas gracias.